Amigos, qué gusto nuevamente compartir con ustedes y en esta oportunidad tenemos la presencia de Yosmel Díaz. Él es arquitecto y también es docente de la Universidad Indoamérica, con quien vamos a tratar un tema muy importante que es el tema de la vivienda, el urbanismo, el patrimonio y cómo se proyectan las nuevas ciudades desde la visión de la academia y algunas recomendaciones sobre las nuevas construcciones. Bienvenido, Yosmel. Coméntenos a la audiencia del Heraldo cómo está el tema de vivienda y también compártanos estadísticas. Bienvenido. Bueno, ante todo buenos días y el agradecimiento por esta invitación a nombre y en representación de la academia, no solamente de la Universidad de Indoamérica, sino de la academia en el territorio que va tomando fuerza en este ámbito de la vivienda, el urbanismo, la conservación del patrimonio y otros de estos temas que son de vital importancia para la sostenibilidad de todos los que habitamos la gran ciudad. Vemos que el tema urbanístico tiene mucho que ver con el tema del crecimiento poblacional. Ahora vemos que hay muchas propuestas en el tema de vivienda para los diferentes grupos humanos, pero ¿qué es lo que realmente está pasando con estas nuevas propuestas? ¿Están bien encaminadas? Cada vez se dice, aproveche más los espacios, viva en cajitas de fósforo, usted puede hacerlo. ¿Qué podemos decirle al público respecto a eso? El caso de Ambato es un caso particular. Tenemos aún territorio para seguir urbanizando. Claro, pero hay un riesgo en ello y es que la ciudad se extiende demasiado y desde el punto de vista de la sostenibilidad, de garantizar todos los servicios, allí hay un poquito de problema. Sin embargo, si observamos la densidad de la ocupación, la altura de las edificaciones, para hablarle un poquito, se descuida en muchos sitios y en otros sitios, como por ejemplo el centro de la ciudad, tenemos una gran cantidad de espacios vacíos. Lotes que se dedican a parqueo o a otras actividades que pueden ser ocupados y que pudiéramos ya allí en esos sitios incorporar este tipo de estrategias porque ya tenemos una infraestructura y un sitio consolidado. Entonces el agua ya está la iluminación, están las conexiones, están las redes técnicas, pero tenemos esta gran cantidad de vacíos urbanos. Entonces esta discontinuidad en la vivienda o en todos los elementos que están asociados al urbanismo va a generar que seguimos ocupando terreno que es productivo y ya aquel concepto de Ambato, la ciudad de las flores y de las frutas, se ha ido diluyendo porque no tenemos tan cercano esas áreas de flores ni esas áreas de fruta y al contrario se van perdiendo terrenos que han sido históricamente identificados por esa fortaleza. Por ejemplo, a nivel internacional se escucha hablar de los huachi, no porque es un sitio construido, sino porque fue un sitio tradicional donde estaban esos grandes reservorios de fruta y de flores que ya hoy no existen. Ahora vemos, por ejemplo, en algunas parroquias, como es el caso de Atahualpa, que hay muchos conjuntos habitacionales que se están expandiendo, y es una cosa bastante interesante, pero asimismo está colapsando el tema de los servicios básicos, sobre todo de alcantarillado. Lo que le está pasando a esta parroquia, ¿podría replicarse tal vez en las otras parroquias? Pudiera ser un fenómeno que afecte toda la ciudad en su gran extensión. Porque en primera, esto que conversaba, no estamos aprovechando los sitios ya consolidados. Y en segunda instancia, estamos condenando un terreno con muy baja altura y muy baja densidad. Entonces, si condenamos mucho territorio con dos niveles de vivienda, no estamos garantizando esos principios de sostenibilidad, estamos extendiendo esta ocupación, el transporte se complejiza el poder llevar los servicios, electricidad, agua potable, la movilidad en relación a los cruces norte-sur que son tan complejos, sobre todo en diferentes horarios. Y por supuesto esos son criterios que desde el punto de vista de los indicadores de sostenibilidad no nos permitiría tener un hábitat sostenible, que es la máxima aspiración. Por eso cuando hay un determinado problema con la corriente eléctrica o con cualquier otra cuestión muy específica, la evidencia del problema se hace mucho mayor. Ahora, ustedes desde el punto de vista de la academia, ¿cuál es la sugerencia que le dan a nuestros amigos que desean, por ejemplo, el anhelo de todo el mundo es una vivienda? Pero ¿cuáles son las condiciones dignas de una vivienda? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo tengo un terrenito pequeño y en esto voy a ver, ojalá me aprueben y voy a hacer algo. Otros tienen un terreno un poquito más grande. Pero ¿qué es lo ideal para decir, usted tiene una vivienda que le dé calidad de vida, pero también le ayude en el tema personal a sentirse cómodo y no se sienta como encasillado? Hay dos cuestiones que están marcando en estos momentos dichos principios. Uno es que hay unos modelos, que nosotros somos muchos de seguir modelos
Hay unos modelos que son internacionales, que no están acostumbrados a ciertos patrones de cultura, a ciertas relaciones sociales, a cómo nos relacionamos en el ámbito familiar, y ponderan un tipo de vivienda que tiene una espacialidad muy reducida, habitaciones pequeñas, con pocas aberturas, donde no pueden tener una mascota, donde no se pueden desarrollar ciertas acciones que son propias de la cultura del ecuatoriano, porque lo hemos importado de otros sitios, de Europa, de Estados Unidos, de otros lugares donde socialmente tienen otras conductas y otros comportamientos. Entonces esos modelos a veces nos llegan porque un familiar, miren, yo vivo aquí en este sitio, háganse una casita, porque aquí con 2 metros de habitación se vive, pero no es la cultura, no es la idiosincrasia y no son los factores que nosotros debemos ponderar, porque hay una tradición, hay una historia, hay una edificabilidad y hay un criterio que históricamente nos ha servido. Eso se ve mucho en las parroquias rurales también. Tenemos una casita que obviamente nadie aspira a vivir en este momento en una casa de barro, de adobe o de piedra y paja, pero sí habían elementos que debíamos interpretar y replicar con nueva arquitectura. La espacialidad, la dimensión de los muros, la proporción, la inclinación de las cubiertas, porque aquí hay periodos de lluvia o de ceniza. Entonces hay conceptos que sí le tratamos de transmitir con mucha fuerza a nuestros estudiantes, porque en definitiva a futuro serán quienes tendrán que liderar esos cambios, que debemos sí ser modernos, contemporáneos, ¿verdad? Innovadores, pero no podemos olvidar la tradición constructiva y los esquemas que históricamente le han dado respuesta al hábito, porque condenamos básicamente la vida en estos espacios. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención es el tema de que hicieron unas prácticas con los estudiantes en algún momento, justamente sobre rescatar el tema del barro, los materiales tradicionales, la madera, y hicieron unos experimentos que me parecieron formidables de casitas antiguas de barro que le dieron un toque moderno, con la misma espacialidad. Eso es realmente importante, ir rescatando todo eso, porque me pareció una propuesta muy interesante. Eso es una práctica que estimula la recuperación de la tradición, porque es verdad que podemos ser contemporáneos, pero no desligados de la tradición constructiva, porque es lo más sostenible. ¿Por qué surgen estas estructuras? Es porque lo que tenemos disponible en el contexto cercano. Entonces, si la madera se puede renovar con una determinada periodicidad, utilicémosla, porque el hormigón es un elemento ajeno básicamente a nuestro contexto, que no asume con mucha importancia o no asume con mucha facilidad los cambios de temperatura, o en contextos de mucha agresividad climática. Estos materiales tradicionales permiten que durante la noche el muro absorba la frialdad, durante el día se calienta y también contribuye al confort interior. Entonces, el tratar de ir integrando estas prácticas, los muros de tapial y estas cuestiones que son o estuvieron por mucho tiempo como técnicas, serían los elementos que pudiéramos utilizar como criterio de identidad, aunque ocupemos el vidrio en algún momento, el aluminio como complemento, pero garantizando esos principios. Ahora, vemos en Ambato, como usted dice, que existen ciertas zonas de parqueo que podrían ser bien aprovechadas. ¿Qué le queda a Ambato actualmente? Porque en realidad el tema de la población sigue creciendo. O sea, eso es una realidad que nos está pasando acá en Ambato, Tungurahua y a nivel mundial. Y estos pequeños espacios, ¿qué le queda a Ambato? Crecer hacia arriba, tomando en cuenta que esta es una zona sísmica. ¿Qué le queda a Ambato? Bueno, ahí la primera opción es que la autoridad cumpla con los planes que se han generado. En los planes de la ciudad, en los planes de ordenamiento territorial, en el plan de uso y gestión de suelo, un grupo de técnicos de diversa disciplina han plasmado cuál debía ser la ruta, y de esa ruta debíamos integrarla a un sistema de planes, programas y proyectos, y no debemos reinventarnos cada 4 años, porque debíamos tener una sistematicidad y una continuidad que nos permita a largo plazo ir implementando las ideas. Entonces no podemos generar instrumentos de planificación y guardarlos, y de riposta comenzar a construir otras cuestiones que nos parecen interesantes, quizás no están directamente alineadas al plan. Y por eso no vemos quizás a nivel de la sociedad que se esté haciendo algo sostenido. Es como una persona, si yo me formé hace 20 años para arquitecto, yo no puedo cada 4 años, este año pensar que voy a ser médico, el año que viene pensar que voy a ser atleta, porque no hay una continuidad y no voy a poder sostener en el tiempo
esos atributos. Entonces, primeramente, cumplir o analizar e implementar planes, programas y proyectos que tributen directamente a una planificación que también costó dinero. Correcto. Y que la hicieron bajo ciertos criterios de consultoría, técnicos, expertos, especialistas, que debíamos tratar de implementar. Finalmente, el tema del patrimonio. Acá tenemos, digamos, unas joyas arquitectónicas, sobre todo en el centro de Ambato. ¿Cómo desde el punto de vista de ustedes como academia, qué es lo que le hace falta a Ambato en ese tema? El patrimonio, en primer lugar, se ha visto como una carga, cuando muchas ciudades del mundo y muchas ciudades en el Ecuador lo ven como una oportunidad. Entonces, lo primero es cambiar la visión sobre el patrimonio. Tengo un bien patrimonial, vamos a hablar de lo construido, del edificio que yo he heredado, que es patrimonio. En la actualidad lo vemos como una carga, porque es una carga, porque no han existido los mecanismos, los incentivos, la gestión, el manejo correcto para que yo me pueda sentir beneficiario de poseer un bien, porque yo recibo incentivos, porque yo puedo gestionar la conservación, puedo aspirar a que me den un apoyo en tal sentido y además me permitan ciertos usos, ciertos cambios, cierta flexibilidad en el bien. Luego, esa creo que es una de las grandes asignaturas pendientes de Ambato, porque es cierto, tenemos un prejuicio. Ambato no tiene centro histórico. Ambato tiene centro histórico porque históricamente se ha concebido la centralidad en este sitio. Ambato perdió algunos monumentos históricos en el terremoto del 49, desgraciadamente, pero el 60% de las edificaciones que hoy no están y eran patrimoniales no se perdieron en el terremoto, la demolieron los y las ambateñas posteriormente. Entonces, si seguimos demoliendo bienes que son patrimoniales, pero lo que incorporamos no es arquitectura de calidad, tenemos un problema adicional. ¿Por qué? Porque fíjense el ejemplo claro. Existió una catedral de Ambato de muchos valores antes del terremoto, se construyó una nueva catedral que tiene tantos valores como la que se perdió. Bueno, hay una compensación, por llamar así. Pero si yo demuelo un bien patrimonial y construyo algo que no tiene calidad, que es de riesgo, que me genera al final un problema, estoy teniendo doble el problema. Pierdo un bien patrimonial y al mismo tiempo no logro superar con un producto más consolidado ese suplir el bien. Entonces, podemos generar la conservación del patrimonio utilizando los bienes patrimoniales como recursos patrimoniales. Ponerlo en valor. De él mismo puede salir el recurso económico, el recurso social para revertirlo en su conservación. Pero eso hoy no está de alguna manera bien manejado por la autoridad, que debíamos centrarnos en ese contexto, porque hay una cuestión, y me permite un momentico. Si invertimos en un Huachi, en Ficoa, en Izamba o en el redondel de la Atahualpa, es un bien para un grupo de personas, ¿verdad? Pero si invertimos en el centro histórico, básicamente es el sitio de todos. Entonces, es un recurso que se invierte, que si se hace de manera correcta, todo el mundo se siente beneficiario, porque cuando te preguntan ¿dónde tú eres? De Ambato. ¿Y qué manda? La foto de la catedral, la foto del Parque Montalvo, la foto de la Avenida Ceballos. Entonces, siempre que se actúa en el centro histórico con pertinencia, con un criterio técnico de gestión y de manejo correcto, es un bien que se recibe por toda la comunidad y no existen demasiadas críticas. Bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido una conversación muy interesante. Le agradecemos sus criterios y cómo está mirando la academia estos temas. Amigos, con ustedes hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.